Ok, chiquillos, la sesión del día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios clásicos que puedan haberles traído problemas en la guía y vamos a ir clarificando uno a uno para dárselos de ejemplo y las puedan responder después en la guía. ¿Okay? Bueno, en el número 1 dice cuáles de los siguientes gráficos representa una función. ¿Sí? Una función A, una función B, una función C y una función letra D. ¿Ok? Bueno, lo primero que les puedo decir es que cuando uno trabaja con gráficos hay una forma súper simple de darse cuenta cuando eso no funciona. Y es, uno le traza una línea a la función. ¿Sí? Uno le traza una línea y al trazar la línea, cuando nuestra línea que trazamos choca en dos puntos, inmediatamente decimos que eso no es una función. ¿Por qué no sería una función? Porque estaríamos en el siguiente caso, mire. Si nosotros analizamos esto, por ejemplo, para este valor, digamos que ahí ese valor es 2 en x, ¿sí? Es 2. Entonces, para el valor 2 en x, primero habría un valor, por ejemplo, que si aquí esté 1 y el de acá esté en 5. Entonces, para este valor de x, existe un dibujo que pasa ahí por el 1 y a la vez el dibujo también pasa por el 5. Entonces, estaríamos enfrente de 2 y 5, es decir, el 2 va hacia el 2 y va hacia el 5. Y por lo tanto, deja de ser inmediatamente función, porque un valor del conjunto A no puede ir a dos elementos, no le corresponden dos elementos del conjunto B, por lo tanto, la primera no sería una función. Para la alternativa letra B ocurre lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, acá en el valor I, digamos que por ejemplo este es el valor 0,5, 0,8 y ahí está el valor 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros hacemos nuestro gráfico o nuestro diagrama para ver casi es función para el valor 1, ¿sí? Para el valor 1, I vale 0,5. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces está asociado 0,5. Pero también para 1, el valor también es 0,8. Y para el valor 1, también es 1. Entonces, incluso hay más valores, ¿eh? Porque entre medio del 0,5, el 0,8, 0,1, 0,4, 0,7, todo está asociado al número 1 porque es una línea recta. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, inmediatamente esa también deja de ser función. Es decir, cuando hay una línea vertical ahí, también tampoco es función. ¿Sí? Porque para que se forme esa línea vertical, tiene que haber, para el valor 1, tiene que haber un montón de números asociados a ese valor 1. Le corresponden un montón de valores, por lo tanto tampoco lo es. En la letra C, lo mismo que les decía recién, mire, si usted traza la línea, se va a dar cuenta que inmediatamente esa línea choca en dos puntos. No puede chocar en dos puntos. Ocurriría lo mismo que la letra A, por lo tanto, tampoco sería función. Y por último, en la letra D, sí es función. Para ese valor, se dan cuenta, existe ese punto, para ese existe ese punto, para ese punto. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes trazan líneas, esas líneas jamás chocan en dos puntos, solamente uno. Por lo tanto, esa sí, inmediatamente sería función. Vamos a hacer otros ejercicios para poder seguir clarificando sus dudas, ¿ok? Ok, vamos entonces ahora con el ejercicio número 2 y se trata de lo siguiente. Dice, sea f de x, x cuadrado más 5x menos 4, entonces me piden cuánto vale f de x menos 1. Entonces, recuerden que este valor que está ahí adentro, ese que me están dando ahí, corresponde a la variable x, es lo que yo tengo que reemplazar acá. Entonces, no importa que conste de más de un elemento, lo vamos a hacer igual. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Quedaría f, en vez de x, me están diciendo que ahora lo debo reemplazar por x menos 1. Entonces, f de x menos 1, recuerden que reemplazar el x menos 1 donde diga x. Entonces, acá en vez de x sería x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 5 por x menos 1, recuerden que hay que colocar paréntesis porque vamos a utilizar más de un elemento, menos 4, ¿sí? Y eso hay que calcularlo. Entonces f de x menos 1 es igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo se calculaba eso? X menos 1 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, x por x cuadrado, x por menos 1, menos x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por menos 1, más 1. Es decir, quedaría x cuadrado menos 2x más 1. Sería la respuesta. Entonces quedaría ese, el resultado de eso sería ese. Sería x cuadrado menos 2x menos, más 1. Más 5 por eso. 5 por x daría 5x y 5 por menos 1 daría negativo 5 menos el 4. ¿Sí? Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Una reducción de términos semejantes. Entonces f de x menos 1 es igual a x cuadrado. Aquí tenemos menos 2x más 5x, se restan, quedaría
positivo 3x. Y 1 positivo menos 5 daría negativo 4. Y negativo 4 y negativo 4 daría negativo 8. Entonces, f de x menos 1, el resultado sería x cuadrado más 3x menos 8. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ok, chiquillos, el siguiente ejercicio es el ejercicio número 3 y tiene que ver con evaluar funciones, ¿ok? Mira, me dicen que sea f de x igual a p de x menos 3, me dicen, bueno, y además f de a sumado con f de 2a y sumado con f de 3a es igual a 9, entonces me preguntan cuál es el valor de a, ¿ok? Acá tenemos varias incógnitas, por lo tanto el valor de a no nos va a dar un valor numérico, me va a dar una letra, ¿cierto? Y algunos números, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces qué me están diciendo. Me están diciendo que mi función es esta, y me están pidiendo que sume f de a, f de 2a y f de 3a y lo igual a 9, ¿sí? Por lo tanto tengo que calcular cuánto vale f de a, f de 2a y de 3a. Recuerden que la a pasa a ser el valor de x, ¿sí? Por lo tanto, si yo calculo el valor de a aquí en mi función, quedaría que f de a es igual a ap menos 3, ¿cierto? En vez de x pasó a ser el valor a, entonces quedaría a por p. Yo lo puse a la primera, ¿no? Solamente por convención, porque se me ocurrió porque además la idea es que cuando trabajemos con letras las coloquemos en orden alfabético, ¿okay? Entonces f de 2a sería igual a reemplazar el 2a acá, lo vamos a reemplazar. Entonces quedaría 2ap menos 3, ¿sí? Y por último, si calculo el f de 3a, sería igual a el 3a evaluado acá, quedaría 3ap menos 3, ¿sí? Ahí están calculados el f de a, f de 2a y f de 3a. Entonces ahora que tenemos que hacer, sumarlos. Lo sumamos. Quedaría ap menos 3, que era ese valor, más el valor de acá, que sería 2ap menos 3, y sumamos el valor de 3a, que era más 3ap menos 3, y eso se igualaba a 9, ¿sí? Ok. Una AP más 2AP más 3AP serían 3, 4, 5, serían 6AP, ¿sí? Si sumamos la parte numérica, quedaría negativo 3 y negativo 3 quedaría negativo 9, y dicen que eso es igual a 9, ¿sí? Por lo tanto, el 9 como es negativo pasaría hacia allá positivo, es decir, quedaría 6AP sería igual a 9 más 9, es decir, 6AP es igual a 18, ¿sí? Y el 6, como me piden el valor de A, el 6 y el P están multiplicando por lo tanto, como lo están multiplicando, pasaría dividiendo. O sea, quedaría que A es igual a 18 dividido en 6P. Y el 18 con el 6 lo podemos simplificar, ¿cierto? El 6 cabe 3 veces en el 18, por lo tanto A sería igual a 3 partido en P. Y ya estaría mi valor, ¿sí? Ok, chiquillos, vamos con otro ejercicio. Ok, chiquillos, vamos con el siguiente ejercicio que también corresponde a evaluar funciones. Miren, dice, sea f de x igual a ax cuadrado más 3x menos 12a, y me dicen que f de 3 vale 12, que es súper importante este dato que me están diciendo, es decir, me dicen que cuando yo reemplazo mi valor de x por el valor 3 acá en mi función, el resultado es 12. Lo vamos a escribir, miren. Lo que me dicen es que f de 3 es igual a, como mi función, que daría a por 3 al cuadrado más 3 por x que valía 3 menos 12a, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Pero ese valor de f de 3, perdón, me lo están dando, me dicen que vale 12, es decir, lo puedo reemplazar ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer, reemplazar ese valor de 12 acá. Entonces quedaría que 12 es igual a 3 al cuadrado, quedaría 9a, 3 por 3 sería 9, menos 12a. ¿Sí? Por lo tanto, el 9 como es positivo, pasaría hacia allá negativo, quedaría 12 menos 9 es igual a 9a menos 12a. ¿Sí? 9 menos 12, ¿cuánto es? Bueno, 9 menos 12 es 3. Y esto es igual a 9 y negativo 12, quedaría negativo 3a. ¿Sí? Pasamos el 3a para allá para que quede positivo. El 3 como era positivo pasaría a negativo y quedaría a dividido en 3 partido en 3, por lo tanto el valor de A era igual a negativo 1. Eso me estaban pidiendo cuánto valía A y ya valía negativo 1. Ok, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio.
Ok, chiquillos, vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 5 dice que si f de x es igual a 5 menos 5x menos 3, ¿qué punto de estos que están acá pertenece a esa función? ¿Cuáles de estos puntos pertenece a esta función? Este ejercicio hay que trabajarlo desde la respuesta hacia la pregunta, no hay otra forma de hacerlo, ¿ok? Por lo tanto, hay que ir evaluando ejercicio por ejercicio, o sea, alternativa por alternativa para ver cuál es la correcta o no. Bueno, antes de hacer este ejercicio, clarificarles que f de x es igual a 5x menos 3. Recuerden que esto se puede graficar, ¿sí? Es decir, ese f de x también lo llamamos, es la misma variable y que nosotros graficamos en un plano cartesiano. Es decir, lo mismo que escribir y es igual a 5x menos 3. ¿Sí? Ahora, con esto ya definido, vamos a los puntos. El primer elemento corresponde al x y el segundo corresponde al y. Es decir, ¿qué significa? Que si yo ingreso en el x el número 1, el valor de y debería dar como resultado 1 positivo. Es decir, si yo ingreso el 1 acá en x, el resultado del y también debería ser 1, como dice ahí. ¿Sí? Vamos a verificarlo. Vamos a tomar el primero entonces la alternativa A. Ingresamos el número 1. Y es igual a cuando x vale 1. Entonces quedaría 5 por 1 menos 3, quedaría que y es igual a 5 menos 3, por lo tanto y debería ser igual a 2, que aquí dice que y vale 1, por lo tanto eso no es cierto, ese punto no pertenece a nuestra función, ¿ok? Vamos con el siguiente. Dice acá que cuando el x vale 2, el y debería valer 7, o sea, cuando el x vale 2, 5 por 2 menos 3, y sería igual a 5 por 2, 10 menos 3, el y vale 7. Efectivamente, se dan cuenta, cuando el x vale 2, el y vale 7. Por lo tanto, ese punto es el que pertenece a mi función. Esa era la alternativa correcta. ¿Ok? Por si acaso vamos a verificar la CEA para que ustedes puedan ver que es un punto que no pertenece. Dice que cuando x vale 13, el y debería valer 4. Cuando el x vale 3, el y debería valer 4. Entonces, y es igual a, quedaría 5 por 3 menos 3, quedaría que y es igual a 15 menos 3. Entonces, y debería ser igual a 12. Imagínense, ya que es 4, por lo tanto no es. Bueno, y los otros, obviamente, por descarte no deberían ser. Así que la alternativa correcta era la letra B. Ok, chiquillos, vamos con el último ejercicio que vamos a trabajar. Ok, chiquillos, vamos con el último ejercicio. Dice que con respecto a este gráfico me preguntan cuáles de estas aseveraciones son correctas. Lo primero que voy a hacer es enseñarles a poder leer el gráfico, ¿sí? Mira, recuerden que el gráfico es el dibujo, es la forma que toma nuestra función y eso se genera a través de puntos. Por ejemplo acá, cuando el x vale menos 2, el dibujo por dónde pasa, si se dan cuenta, el dibujo estaría ahí, en el positivo 5. Es decir, ese punto que se genera ahí sería el punto negativo 2,5, ¿cierto? Entonces, este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces, cuando el x toma el valor negativo 2, el y vale 5, ¿sí? Ese sería el punto que está acá. Por ejemplo, ese que está ahí, ¿cuál sería el punto? Cuando x vale 0, ¿cierto? Porque está justo sobre el eje de coordenadas. Cuando el x vale 0, el y vale 2. Entonces se genera el punto ahí 0,2. Es decir, cuando x vale 0, el y vale 2. ¿Sí? Por ejemplo, acá, cuando el x vale 2, justo nuestra línea pasa por el 0. Entonces, ese punto que está ahí por donde pasa, cuando x vale 2, el y vale 0. Por lo tanto, ahí, en ese punto, se genera el punto 2,0, es decir, cuando x vale 2, el y vale 0. Y este punto que está acá, cuando el x vale 3, el y vale negativo 3, ¿se dan cuenta? Entonces ahí se genera el punto negativo, o sea, 3, perdón, coma, negativo 3, es decir, cuando x vale 3, el y vale negativo 3. Y como es una función que sigue constante para allá, o sea, cuando vale 4 también vale negativo 3, cuando vale 5 también vale negativo 3. Igual que acá, por ejemplo, si acá estuviéramos viendo el negativo 3 también le corresponde acá arriba al 5 positivo, ¿se dan cuenta? Esa es la forma de leer la función. Una vez que ya comprendimos cómo leer la función, vamos a poder hacer y ver cuáles las siguientes aseveraciones son verdaderas o cuáles son falsas. Me preguntan cuáles son correctas, ¿cierto? Bueno, dice que f de menos 2, entonces cuando el x vale negativo 2 sería 5, entonces están hablando del número 5. Ese es el valor que yo tengo que pensar, ¿sí? Dice que es mayor que f de 0, pero f de 0 vale 2. Entonces me dicen al final que 5 es mayor a 2. ¿Y eso cómo es? Bueno, eso es correcto. Realmente el 5 es mayor al 2. En la letra B dice f de 2, entonces f de 2, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, el y vale 0. Entonces f de 2 es 0. Dice que 0 es mayor que f de 3.
f de 3 es negativo 3. Entonces, 0 es mayor que negativo 3. Sí, el 0 es mayor que cualquier número negativo, por tanto, eso también es verdadero. Y por último, me dicen f de 4 más f de 3. Entonces, ¿quién era f de 4? F de 4 estaba por acá, valía negativo 3. Ahí está el dibujo, negativo 3. Entonces, negativo 3 más f de 3. ¿Cuánto valía f de 3? También vale negativo 3. Entonces dice que eso es menor que f de 2, que valía 0. Negativo 3 y negativo 3 sería negativo 6, es menor que 0. ¿Y eso es correcto? ¿Negativo 6 es menor que 0? Sí, exactamente. Entonces, todas ellas eran correctas. Espero que les haya quedado súper claro y nos vemos en una próxima oportunidad.